Bueno, sí, vamos a ver ahora la parte de fisiología endocrina. Vamos a tratar de comprender en qué consiste la fisiología. Pues cuando hablamos de fisiología endocrina, tenemos que entender que la coordinación de todas las funciones, las múltiples actividades y funciones que realiza el organismo, todo está coordinado, ¿no? Todo está coordinado, hay mucha interacción. Y aquí empieza a ver la presencia de los mensajeros químicos. Vamos a hablar de, por ejemplo, esto ya lo vamos a hablar con ustedes, el neurotransmisor, ¿no? Ya tenemos una idea general de cómo funcionan los neurotransmisores, ¿ya? Los receptores. Después estos mensajeros químicos tienen que ver, también ver con hormonas que son endócrinas o neuroendócrinas también, ¿ya? Como las de la adrenalina. Vamos a ver hormonas parácrinas, hormonas autócrinas, vamos a ver citocinas. Tienen que ver con todas estas glándulas, ¿no? Imagínense la cantidad de glándulas que tenemos en todo el organismo. Desde el encéfalo, desde la cabeza hasta la parte abdominal, en el riñón. Vamos a ver que son muchas glándulas, son muchas hormonas, ¿ya? Muchas hormonas. Entonces, cuando hablamos de hormonas, estamos indicando que estas hormonas, bueno, hay una célula que las secreta, que las produce, ¿ya? En una glándula, ¿ya? Una glándula. Y esta glándula produce una hormona convertida hacia la sangre y obviamente esta viene a actuar sobre su órgano efector, ¿no? A un receptor. Vamos a hablar de receptores también. Acá lo importante son los receptores, un poquito complicado son los receptores. Cuando es autocrina, ya esta hormona, cuando tiene funciones autocrinas, se libera a la célula, pero actúa sobre la misma célula. ¿Ya? La ha producido, pero actúa sobre la célula autócrina. También las parácrinas son las células, las secretan estas hormonas, pero actúan en células vecinas. Se llaman no células efectores en la célula. Por eso es parácrina, al lado de la célula que la produjo. ¿Ya? Entonces, si vemos, por ejemplo, esta imagen, es una ¿cuántos tipos de hormonas tenemos? 3 tipos. ¿Ya? Unos que son proteínas o polipéptidos, y todos estos derivan de aminoácidos. Vamos a ver las características. Vamos a ver un poquito sobre la manipulación, las generalidades de todo esto, porque poco a poquito, para que vayamos entendiendo todo. Después tenemos hormonas que por su estructura son esteroides y se sintetizan a partir de colesterol. Y derivados del aminoácido tirosina. Entonces estos 3 tipos de hormonas los vamos a ir estudiando paso a paso. Entonces vamos a ver ahora. 1. Las hormonas polipeptídicas o proteicas, 1. Se almacenan en vesículas secretoras. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? Entonces, lo importante, vamos a ver, miren que la cantidad de aminoácidos hace una proteína o hace polipéptidos. Cuando son más de 100 aminoácidos, estamos hablando de proteína. Cuando son menos de 100 aminoácidos, estamos hablando de. Pero la característica fundamental de acá que nos tiene que grabar de esta imagen es que todas estas hormonas, ¿ya? Polipeptídicas o peptídicas o proteicas, son hidrosolubles. Por lo tanto, no pasan la membrana celular. ¿Ya? Porque la membrana celular tiene una doble capa lipídica. Entonces no las pueden atravesar. ¿Ya? Como no las pueden atravesar, se almacenan dentro de las células. Las están produciendo, pero no se propagan. Pues por eso se almacenan en las células que las producen. ¿Ya por qué? Porque esa característica de hidrosolubilidad. Y este es el mecanismo como se producen. Ustedes se acuerdan cuando hablamos también de estos gráficos de Cahuatán, un gráfico similar. Cuando hablamos de la exocitosa liberación de entonces los pasos primero para la síntesis, por ejemplo, tiene que ver la información, tiene que pasar al núcleo. En el núcleo se va a producir la transcripción. ¿Ya? La transcripción no es más que el paso de la información. ¿Ya? Acá el ADN va a pasar la información del tipo de hormona que quiere secretar hacia el ARN mensajero, y el ARN mensajero va a traducir, va a copiar esa información y lo va a llevar ¿a dónde? Al retículo endoplasmático acuoso. Ustedes saben, en el retículo endoplasmático acuoso ahí se sintetizan todas las proteínas, de lo que he visto por histología, es el único lugar donde se sintetizan las proteínas, las va a llevar ahí, para que ahí empiecen a la síntesis de las proteínas. Y a través de canales, estos van a ser depositados en el aparato
hematopoiesis, ya se va a producir el empaquetamiento de estas hormonas y después van a ser almacenadas en vesículas. ¿Qué hace que se libere estas hormonas? Dos cosas, ¿no? Ingreso de calcio o la presencia del ángel ciclo dentro de la célula. Vamos a ver la calcificación. Lo que libera, lo que produce cristal son la variación del nivel de calcio intracelular o la presencia del monofosfato del ABP. Bueno, después tenemos, por ejemplo, es un ejemplo acá, cómo las hormonas van pasando por pasos. Del núcleo, del ADN, pasa al ARN mensajero, pasa a los ribosomas, se sintetiza, tenemos una preprohormona. La preprohormona desde aquí con la parte se transforma en una prohormona y como hormona se va a depositar en la aparato tiroides. Y todos son estos pasos, por ejemplo, la insulina, como se sintetiza en el endoplasma rugoso, se almacena acá y después se liberan hacia la sangre. Aquí tenemos las hormonas, por ejemplo, esteroideas. Entonces, por ejemplo, dicen, suelen sintetizar la colesterol, se sintetiza a partir de colesterol, pero ¿qué diferencia hay entre relación a las otras? No se almacenan. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Son liposolubles, no se almacenan. Como la membrana repite liposoluble, la bicapa lipídica, pues diferencialmente se desarrolla. Estas no se almacenan, ¿no? Y tienen 3 anillos ciclohexilo más un anillo de ciclopentil, ¿ya? Combinados hacia la estructura tanto de cortisol, de aldosterona, de testosterona. Todas son estas hormonas esteroideas, todas estas hormonas son liposolubles. Se sintetiza en el núcleo, ¿ya? A partir del colesterol, se van a depositar en aparatos igual si pasan a la sangre. ¿Ya? También lo pasa con el colesterol, la neurona, sangre. En cambio, de las hormonas que son derivadas de los derivadas del aminoácido tirosina, ¿ya? Son 2 grupos. Son aquellos que se sintetizan de la glándula tiroides, son la tiroxina y la tironina, o la T3 y la T4 también se llama tiroxina y la triiodotironina. Estas, a diferencia de los siguientes, estas sí son liposolubles. Pero hay otro grupo de hormonas que también son derivados de la tirosina, se secretan de la médula suprarrenal. Acá tenemos la adrenalina y la noradrenalina. En cambio, estas son hidrosolubles. En cambio, las otras son liposolubles, ¿ya? Las liposolubles realmente se fijan proteínas transportadoras, ¿ya? O se depositan. Por ejemplo, se fija acá la globulina fijadora de tiroxina que las almacena en las vesículas. Y después se liberan por exocitosis. Por ejemplo, en la glándula tiroides tenemos las células foliculares que a través de sus compuestos van a sintetizar estas hormonas. Las células foliculares sintetizan las hormonas T4, se fija la tiroglobulina y se deposita en la glándula, ya en el color de la glándula. Si hacemos nosotros un resumen, por ejemplo, en estas 3 tipos de hormonas, las peptídicas, las aminas y las esteroideas, decimos, bueno, ¿estas se depositan en vesículas secretoras? Sí. Las aminas también. En cambio, las hormonas esteroideas no se almacenan, ¿ya? Porque son liposolubles. ¿Cuáles son liposolubles? Las peptídicas son liposolubles, ¿ya? Las aminas son 2 grupos. Uno, las hidrosolubles, que son la adrenalina y la noradrenalina, y las liposolubles son las hormonas tiroides. Estas son liposolubles. Si son hidrosolubles, su receptor ¿dónde está? Fuera de la porque no puede atravesar esa zona. Sus receptores son extracelulares. Por ejemplo, de acá, estas aminas, la noradrenalina y la adrenalina, su receptor ¿dónde está? Extracelular. Porque es hidrosoluble. En cambio, de las hormonas tiroideas se encuentran intracelulares porque son liposolubles y fácilmente pueden atravesar la membrana, igual que las hormonas esteroideas, igual sus receptores están dentro de las células, son intracelulares. Miren la cantidad de hormonas que tenemos. La mayor parte de las hormonas son proteicas, ¿ya? Son peptídicas. Miren la cantidad de
todas estas hormonas que vamos a ver enseguida. Estas son las hormonas esteroideas, la progesterona, el cortisol, la progesterona, la testosterona. Y estas son las hormonas derivadas de la aminoácido-tirosina, que ya mencionamos. Si vamos paso por paso, miren, todo eso tiene que saber sobre. Bueno, vamos a ir a estudiar claro, el programa. Vamos a ver desde el hipotálamo. El hipotálamo es fundamental, ya, porque ahí se liberan, por ejemplo, hormonas liberadoras que van a actuar sobre la corteza, sobre la adenohipófisis o la neurohipófisis, ya, inhibiendo o estimulando la liberación de hormonas de la adenohipófisis o la neurohipófisis. Después vamos a ver un grupo de hormonas que también se libera, se produce, se sintetiza en la adenohipófisis y la neurohipófisis, que van a actuar sobre otras glándulas, ¿no? Por ejemplo, en la adenohipófisis se libera ¿qué? La hormona de crecimiento, ¿no? Que actúa sobre todas las células. Esta se libera también para liberar ¿qué? Una hormona estimulante de la tiroides, que se actúa sobre la tiroides para que se libere de la vamos a ir definiendo cómo hay una relación hipotálamo, hipófisis, en este caso tiroides o corteza suprarrenal, ¿no? Y esto que van a ver es alto, por ejemplo, en gineco hablan mucho de la neurohipófisis, acá se libera una hormona importante que es la oxitocina, que tiene que ver con las proteínas, ¿ya? Que es importante durante todo el parto. Eso lo vamos a estudiar. Y también se libera, por ejemplo, acá una neurona, una hormona diurética, ¿no? Que es fundamental en la función renal. Ese es solamente el comienzo. Miren otro grupo de neuronas. Cuando hablamos de función de secreción, vamos a hablar de las hormonas tiroideas, T4, T3, la calcitonina, todas las hormonas que se liberan de la corteza suprarrenal. Vamos a hablar del cortisol, la aldosterona, de la médula, ya hemos visto la adrenalina y noradrenalina, del páncreas, principalmente la insulina glucagón, de las paratiroides, la paratiroides, los testículos, la testosterona y los ovarios, los estrógenos de progesterona. Todas estas hormonas se liberan en estos órganos. Seguimos viendo, hay más hormonas. Tiene que ser el proyecto. Aquí todas estas hormonas tienen que ser relacionadas. Bueno, entonces va, viene la placenta, libera la monotrina colínica humana, la somatostatina humana, los estrógenos, la progesterona. El señor libera una hormona importante, por ejemplo, el chopoyetina, ¿no? Que estimula la médula ósea para que la médula se produzca con los ojos, que es fundamental. Libera también una benzina que tiene que ver con la nutrición ósea, la absorción de calcio, en el corazón, para ver en cardiología alto de esto, del péptido, la tiroidica auricular, que cuando hay sobrecarga de volumen, esta se libera y empieza a producir una diuresis, ¿no? Corazón. Bueno, en el estómago hemos visto, ¿no? Los importantes, ¿no? Las secreciones de cachina constante. Aquí le falta una, ¿cuál le falta? Los cuatro hormonas principales, gastrointestinales, sabemos cómo funciona y cómo se vuelve la función gastrointestinal. Gastrina se refiere con la motilidad, así la sabe. No, están carísimas en la teoría. De la liposucina. Bueno, entonces vamos a ir paso a paso, tranquilos. La secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre. Dice, la secreción hormonal tras un estímulo, ¿cuánto dura la acción de las hormonas? Depende, difiere, depende de cada hormona. Por ejemplo, dice, la adrenalina y la noradrenalina, hemos dicho, ¿no? Si estas incluso tienen más tiempo de acción que las, ¿quién tiene? Los cámaras del sistema nervioso autónomo, hemos dicho, hemos comparado. La acetilcolina, hemos dicho que la acetilcolina pocos segundos. Claro, pocos segundos, en cambio esta dura minutos, inclusive hay diferencia entre la que se libera de la médula suprarrenal de mucho tiempo, más minutos. Los hormonas de 12 a 4 minutos. Exacto. Entonces, miren, estas duran su acción en minutos, segundos, ¿no? Minutos, segundos. Pero miren estas otras que se liberan, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la tiroxina, esa puede durar meses. Empezar su acción. Claro, constantemente se van liberando, ¿no? Por las funciones que tiene, vamos a ver qué importancia tiene, por qué dura mucho tiempo su acción, por la función que cumple, y vamos a hacer uno por una su función. Entonces, la duración difiere, depende de la función y el control específico de cada hormona. Las concentraciones en la sangre son pequeñísimas, ¿no? Son muy reducidas. Acá hablamos, imagínense, desde picogramos
muy pequeñitas, hasta miligramos, ¿no? Ahora, decimos secretas que son pequeñas, entonces vas a medir en miligramos y en microgramos, son muy, muy pequeñitas. Ahora, ¿cómo se regula el problema? Estos son los mismos mecanismos de retroalimentación, ¿no? O risk-free black, que dice positivos y negativos, ¿no? Pero hay primero un control siempre nervioso. Las plantas tienen control nervioso igual que el tubo digestivo, tiene control hormonal, control nervioso. ¿Ya? Esta tiene un control nervioso, ¿ya? Todo el sistema nervioso. Pero esto no es tan importante, ¿ya? Mira las vean el nervio simpático, dejan la médula suprarrenal, la médula ligar la médula adrenalina y noradrenalina y va a hacer eso así. Es el control nervioso. Pero ¿cuál es el más importante? Tiene que ver con los mecanismos de retroalimentación, tanto positivos como negativos. ¿Ya? Por ejemplo, un mecanismo de retroalimentación negativo, que dices cuál es el concepto. Este mecanismo le da un efecto contrario con respecto al estímulo inicial. ¿Ya? La respuesta es diferente al estímulo que la producimos. En cambio, el mecanismo de retroalimentación positiva, el estímulo ocasiona reacciones casi del mismo efecto, de las mismas características. Por ejemplo, este es un mecanismo de retroalimentación negativo. Cuando sube la glicemia, el páncreas va a liberar Insulina. La insulina, ¿qué va a hacer? Va a liberar la glicemia. Entonces, retroalimentación negativa, ¿no? El efecto es diferente al estímulo, ¿no? El estímulo del aumento y el efecto de la disminución. Los aspectos de retroalimentación negativa. Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la glicemia baja? Va a ser el mismo páncreas libera otra hormona, el glucagón, y el glucagón estimula que la glucosa aumente. ¿Ya? Claro, el efecto es diferente, ¿no? En este caso, aumenta. Lo mismo pasa con este mecanismo de retroalimentación negativa, que tiene que ver con la hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? El hipotálamo que libera la hormona de tiroides, la TRH, le decimos. Esta TRH actúa sobre hipófisis para que libera hormonas A la que estimulante. a la glándula tiroides para que esta hormona T3, ¿no? T4. El exceso de estas hormonas T4 tiene efecto negativo para que se libere menos, ¿no? Retroalimentación negativa, el estímulo y el efecto es negativo. El estímulo es positivo, pero el efecto es negativo. Aquí tiene otros mecanismos de retroalimentación positiva, por ejemplo. La adenohipófisis libera la hormona luteinizante. Este aumento de hormona luteinizante en la sangre va a hacer que los ovarios sinteticen más estrógenos. Más estrógenos hace que la adipólisis más hormona luteinizante, más estrógenos. Entonces, mecanismos de retroalimentación positiva. ¿Ya? El estímulo es casi igual al efecto. Toda esa secreción de hormonas es cíclica, ¿no? Hay variaciones cíclicas de la liberación de las hormonas. Pero esto depende también de muchas cosas. Cambia con la estación, ¿ya? Cambia con las etapas del desarrollo, ¿sí? Porque durante la etapa del desarrollo se libera, por ejemplo, mucha hormona de crecimiento, porque necesitamos hormona de crecimiento para que vaya multiplicándose. Durante la etapa del envejecimiento es probable que de muchas funciones o muchos hormonas se liberen por cantidad, también se altera, la liberación se altera. Y principalmente con el ciclo circadiano, o sea, con el ciclo diurno. El ciclo nocturno también hace que las hormonas tengan un ciclo de liberación, ¿no? Por ejemplo, acá, que aparece en el cortisol. Acá utilizamos mucho, por ejemplo, cortisol. Le decimos, le vas a dar más dosis en la mañana y le des poca dosis en la tarde. No al revés, porque nos quedamos con el ciclo circadiano. O sea, de acuerdo a este ciclo circadiano, durante el día y durante la noche hay horas pico donde se libera más hormona, más cortisol. Por ejemplo, a las 8 de la mañana tenemos mucha cortisol en la sangre. Entonces le daremos, para no alterar este ciclo de liberación de la hormona, le damos a mayores dosis en la mañana, pocas dosis en la tarde, ¿no? Entonces, siempre viendo el ciclo de liberación de las hormonas. El ciclo del cortisol es muy típico, ¿no? También pasa lo mismo con la insulina. Entonces, todas estas hormonas son afectadas por ciclo circadiano, ACTH, cortisol, FSH, FSH, el hormona luteinizante, el estradiol, todas esas hormonas. ¿Cómo se transportan las hormonas en la sangre? ¿Cómo se transportan las hormonas peptídicas o aminoácidos? Ya que estas son hidrosolubles. ¿Cómo se transportarían? ¿Cómo creen que se transportan?
Son las varicosidades. ¿no? Las que son vertidas a la sangre, ¿no? Se disuelven la sangre en el plasma, se transportan de forma libre en el plasma, ¿no? Libre, ¿ya? Hasta llegar a su sitio efector. ¿Por qué? Por esa característica de hidrosolubilidad. ¿Ya? No necesita unirse a proteínas transportadores. Esta no, eso le llega al sitio efector. A diferencia de este otro, ¿no? Por ejemplo, las hormonas tiroideas y esteroideas. Más del 90% por ejemplo de la tiroxina se transporta unido a proteínas plasmáticas. Menos del 10% se encuentra libre, menos. Entonces requieren proteínas plasmáticas específicas transportadoras de estas hormonas, especialmente las tiroideas. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Esto es importante, siempre les preguntan, ¿no? ¿Qué diferencia hay en el transporte? Por ejemplo, siempre les van a preguntar, les preguntan de fisiopatología, y cuando ustedes vean patología endócrina, ¿qué hormonas son activas? Solamente las hormonas que circulan en forma libre, son capaces de ejercer sus acciones. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos sustituto del perfil tiroideo, le decimos, vamos a solicitar TSH, T4, T3 y T4 libre. T3 porque está unido, pero no nos sirve. Pero no, yo quiero saber la T4 libre. Entonces solicito T4 libre, porque esa es la que necesito, esa es la que está haciendo acción. Si está disminuida, pues hay un problema de tiempo, ¿no? Entonces, T4 libre. Pues esas hormonas que están libres, que no están fijadas, cumplen acciones fisiológicas. En cambio, aquellas hormonas que están unidas a proteínas plasmáticas carecen de actividad biológica. ¿Ya? Pues es importante por esto. ¿Ya? No se olviden de eso. La unión de las hormonas proteínicas, bueno, a proteínas plasmáticas también se transforman en el plasma. Pero esto es importante. Las que están libres son activas, las que están unidas a proteínas carecen de actividad biológica, estarían inactivas. ¿Cómo se produce el aclaramiento de las hormonas en la sangre? Existen dos factores que pueden aumentar o disminuir las concentraciones de la hormona en la sangre. ¿Qué factores disminuyen o aumentan la concentración? Dependen de qué. Primero decimos de secreción hacia la sangre. Claro, si decimos secreción por la glándula, es mucho la cantidad de hormona va a estar circulando en mayores cantidades en la sangre. Y depende también de la velocidad de aclaramiento plasmático, ¿no? Cuando la tasa de aclaramiento plasmático está incrementado, la concentración de hormonas en la sangre va a disminuir. Y eso se llama la tasa de aclaramiento metabólico. Es decir, la velocidad de, hacemos una fórmula, la velocidad de desaparición de la hormona en la sangre, la liberación o la excreción, sobre la concentración de la hormona en la sangre por cada ml de plasma. Entonces, ahí vamos a poder sacar las concentraciones exactas de la hormona, pero en base a esta tasa de aclaramiento metabólico. ¿Y por qué? ¿Cómo se produce el aclaramiento de las hormonas? El clearance o la eliminación o la degradación de las hormonas. De dos maneras, ¿no? Estas cuatro. Uno, se destruye, hay una destrucción metabólica en los tejidos. Dos, de las algas se fija o unen los tejidos. Se puede excretar por la bilis del hígado o puede haber una excreción renal hacia la orina. Y estas son las vidas medias de estas hormonas. Por ejemplo, la semivida media, ¿cuál es de las hormonas esteroideas suprarrenales? 20 a 100 minutos. ¿Y cuál es la semivida de las hormonas tiroideas? De acuerdo a cada clearance de las hormonas, dura más tiempo, ¿no? Son de 1 a 6 días. Pues, ¿cómo actúan las hormonas? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las hormonas? ¿Cuándo comienza la acción de una hormona? Ha sido secretado, ha sido liberado, se ha transportado la sangre, a veces las proteínas, cuando llega a su receptor. Aquí es lo complicadito, ¿no? De receptores. ¿Ya? De receptores. Pues la acción de una hormona comienza cuando es un receptor específico de la célula a la que va a activar. La célula que carece de ese receptor para esta hormona no responde, porque cada hormona tiene un receptor específico. Comienza su acción, les repito, cuando se une al receptor.
¿Dónde están localizados los receptores? Uno. Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Y qué hormonas tendrán ubicadas sus receptores en la membrana? Insulina. ¿Todas las hormonas? No. ¿Cuáles son las hormonas hidrosolubles? Las proteicas o las polipeptídicas, ¿no? Todas esas que son hidrosolubles, ¿no? Y además las que se liberan de la corteza, de la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina, que son hidrosolubles. Entonces, estas tienen sus receptores en la membrana. ¿Por qué? Porque no la pueden atravesar. ¿Por qué? Porque la membrana tiene la vícula polipeptídica. Los receptores están en la membrana. Ahí tenemos, por ejemplo, la insulina, para las catecolaminas están sus receptores. Pero ¿dónde más están localizados sus receptores? Citoplasma y núcleo. En el citoplasma, ¿no? Claro, porque el cortisol, por su estructura, fácilmente atraviesa la membrana y sus receptores dentro de la célula son intracelulares. También en el núcleo, por ejemplo, las hormonas tiroideas actúan en el núcleo, pero tienen receptores dentro del núcleo, pero dentro de la célula, por su estructura. Entonces, tenemos localizados en la membrana, en el citoplasma y en el núcleo. Por lo tanto, los receptores pueden ser extracelulares o pueden ser intracelulares. Los extracelulares, vamos a hablar de estos receptores. ¿Ya? Vamos a estudiarlos uno por uno. Estos ya los conocen. Por ejemplo, los receptores medios a canales iónicos. ¿No? ¿Qué pasa cuando entra el sodio y cloro y sale el potasio? Cuando entra el sodio y cloro, ¿qué pasará? Hacía de positivo a negativo. Y ahí tengo que seguir la despolarizada. No despolarizado, hiperpolar. Y otra, la dispersión de potasio, la hiperpolarizada. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a estudiar un poquito más a profundidad estos canales, receptores unidos a canales iónicos. Vamos a ver receptores unidos a proteína G y receptores unidos a enzimas. Son intracelulares, son receptores plasmáticos y receptores que encuentran dentro del núcleo. Ahora el número, dice, y la sensibilidad de los receptores hormonales, ¿están regulados? Sí. Y dice, el número de receptores de las células efectoras no permanece constante, o sea, no permanece igual, ¿ya? Varía de un día a otro, ¿ya? Los receptores se inactivan o destruyen mientras se ejerce su acción. Cuando se inactiva o se destruye mientras se ejerce su acción, eso se llama disminución de la expresión. Ahora, cuando se reactiva o la célula fabrica nuevas hormonas, eso se llama aumento de la expresión. ¿Ya? Esos términos se manejan. Y este término más. Dice, cuando aumenta la concentración de la hormona, y hay una disminución de los receptores, ¿eso qué se llama? Desensibilización. ¿Ya? Desensibilización. Y esta desensibilización se puede producir de la siguiente manera. Por una inactivación de las moléculas receptoras, puede producirse por inactivación de las proteínas dentro de la célula, por secuestro temporal del receptor, o por destrucción de los receptores por los lisosomas, o que la glándula produzca menor cantidad. Entonces, así se produce la desensibilización. Bueno, vamos a quedar acá porque a partir de acá vamos a ver mecanismos de acción de las hormonas, ¿ya?